¿El poder puede ser inocente? Esta es la pregunta que define esta obra y que responderé al final del video. Pero antes, volvamos a 2016. Batman vs Superman se estrena en cines, la cinta que reuniría y enfrentaría por primera vez en el cine a los dos héroes más grandes de DC. Zack Snyder estuvo a cargo de la anterior entrega del estudio, Man of Steel, y para esta continuación quería explorar los límites de los héroes, abarcando temas filosóficos y políticos. Prometía bastante, pero algo pasó. Cuando se estrenó en las salas, de inmediato causó polémica. Unos creían que era demasiado complicada y pretenciosa, mientras que otros aclamaban su tono y profundidad, dejando puntuaciones mixtas por parte de los medios. Y casi 10 años después, la discusión sigue y sigue. Así que en este video, defenderé a capa y espada esta película, y les contaré por qué Batman vs Superman es mejor de lo que recordaba. Aviso. En este video voy a hablar específicamente de la versión extendida que salió 3 meses después, la cual rescata media hora que Warner cortó para la versión de cine y mejora el ritmo en el que se cuenta la historia, dando a entender de forma más clara algunos detalles que se perdieron en su estreno en las salas. La historia comienza con el equivalente al 9/11 en Metrópolis, la batalla entre Superman y el General Zod. Bruce Wayne llega a la ciudad y vemos que todo se está destruyendo, así que se apresura para llegar al edificio de su empresa para evacuar a todos dentro. De pronto, un rayo láser lo atraviesa y lo derriba dejando una gran nube de polvo. Wayne se adentra entre los escombros y vemos a varios niños evacuando, así como un empleado suyo que le cayó un escombro en las piernas. El millonario también salva a una niña de casi ser aplastada y le pregunta por sus padres, a lo cual la pequeña señala el edificio caído. Él se refleja en ella, también le arrebataron a sus padres a temprana edad, así que la abraza para consolarla, pero en eso ve a la distancia a Superman atravesar un edificio. Ese día, una gran ira nació dentro de Bruce. 18 meses después, vemos a Lois Lane, reportera del Daily Planet, en el desierto en África, quien decide adentrarse en una villa para entrevistar al líder de un grupo terrorista. Pero resulta que uno de sus compañeros tenía un rastreador en la cámara y lo mata. Al parecer estaban planeando una emboscada. Lane es capturada por el líder, mientras unos soldados que esperaban afuera empiezan a atacar a los lugareños a diestra y siniestra, queman los cuerpos y escapan. Momentos después llega Superman a salvar a su amada. Pero afuera la villa ya está hecho un caos. Vemos a una de las sobrevivientes en un jurado decir que solo vio al hombre de acero bajar del cielo y arrasar con los lugareños sin piedad alguna. Entre ellos sus padres, quienes intentaron huir, pero no pudieron. Aquí conocemos a la senadora June Finch, quien de inmediato declara al kryptoniano culpable de la masacre. De vuelta en Metrópolis, Clark aprecia cómo los medios ya lo están atacando, y vemos al empleado de Industrias Wayne llamado Wallace Keefe, mismo que perdió sus piernas al inicio, vandalizar el monumento al héroe, escribiendo "Falso Dios". Zack Snyder en esta obra intenta dejarnos bien claro que para él Superman es un dios, una entidad divina por encima de lo humano. Esto se refleja en la sociedad. Ellos veían en él esperanza, pero ahora que los medios lo han expuesto, ahora que han visto que no vino a traer la paz a este mundo, lo nombran un falso salvador, similar a los judíos con Jesús. Sí, Zack Snyder es fan de meter referencias bíblicas en estas películas. Deciden ponerse a la defensiva ante el supuesto peligro que puede representar un ser todopoderoso fuera de su control. Y digo supuesto porque ni ustedes ni yo vimos a Superman asesinar a un solo civil. Hasta él lo dice cuando vuelve con Lois a Metrópolis. Él sabe que es inocente y le duele que tanta gente lo acuse basándose en supuestos testimonios de algo que no hizo. Recuerden esto para más adelante. En el Daily Planet, el jefe Perry White le pide a Kent que se encargue de las noticias deportivas en Ciudad Gótica. Pero esta aprovecha para investigar a la testigo del incidente, Kahina Siri, que se alojó temporalmente en Gótica después de presentarse ante el jurado, pero se topa con un problema igual de grave. Los residentes labran sobre Batman con miedo e incluso desprecio, mencionando que se ha vuelto más violento. Clark vuelve al periódico y le comenta a su jefe que quiere investigar el caso, pero Perry le dice que es inútil cubrir algo de todos los días como es el crimen en Gótica. La gente quiere noticias, novedades, así que lo rechaza, pero le dice que alguien lo solicitó específicamente a él, Clark Kent, para que cubriera un evento benéfico a la biblioteca de Metrópolis. Pero esperen, ante todo esto, ¿qué ha sido de Batman? Unos policías en Ciudad Gótica son llamados a una casa que se reportó haber escuchado gritos y disparos. Al entrar, ven encerradas a varias mujeres asustadas, pero al intentar liberarlas cierran la puerta rápidamente. De pronto se escucha un grito intenso y deciden subir a inspeccionar. Ven a un hombre encadenado con notable dolor, y detrás de ellos, oculto, estaba Batman. Le disparan, pero este escapa, y notan que el criminal tenía el símbolo del murciélago marcado en el cuello. De vuelta a la Baticueva, nos enteramos de que el millonario ha estado investigando a un tal portugués blanco que quiere traer una bomba gótica y que ha encontrado a un ruso que puede darle la información que necesita.
Alfred le reclama a Bruce un nuevo gusto por andar marcando criminales, acusando que la ira e impotencia, la sensación de no tener el poder para actuar frente a la amenaza que cree que es Superman, lo ha llevado a volverse cruel. Pero este responde con un diálogo que nos deja ver un Batman completamente distinto a lo antes visto en el cine. We're criminals, Alfred. We've always been criminals. Nothing's changed. Para esta versión del personaje, Snyder se inspiró fuertemente en uno de sus cómics más populares, The Dark Knight Returns, escrito e ilustrado por Frank Miller. En esta historia vemos a un Bruce ya viejo y más violento volver de su retiro ante una nueva amenaza conocida como los mutantes, que ha llegado a sembrar el caos. Zack tomó varios de estos elementos y los llevó a la película. El Bruce interpretado por Affleck ahora lleva 20 años combatiendo el crimen, ha vivido y aprendido bastante, además de haber perdido ya un Robin. Por lo que comenta, tampoco le importa qué tan brutal tenga que ser, incluso si se convierte en lo que juró destruir, llegando a usar la fuerza letal. Para Snyder, Batman no es un héroe, sino un antihéroe, alguien que sí busca el bien mayor, pero a costa de cualquier método. Y vemos que Alfred no está contento con ello. Al día siguiente, Wayne se encuentra con el ruso y le hackea el celular, robando la información importante, en la que descubre que ha estado enviando información a Alexander Luthor. ¿Quién es este personaje? Lex dirige la importante compañía LexCorp. Hace unos días llamó a la senadora Finch para hacerle una propuesta. Resulta que en el Océano Índico unos buzos encontraron una gran cantidad de kriptonita, un mineral capaz de destruir células kryptonianas. Luthor propone que sea importada a Metrópolis para tenerla de reserva como un arma contra Superman, dada la situación actual después del incidente. A cambio, solo pide acceso a la nave kryptoniana que se estrelló durante la batalla contra Zod, así como los restos del difunto general. ¿Para qué los quiere? No lo sabemos. La senadora va a visitarlo más tarde a su hogar y le comenta que anuló su permiso de importación y dice una frase que quiero que recuerden más adelante. Toma un vaso de orina y llámalo té de melocotón. Toma un arma y llámala disuasión. No me vas a engañar, no me lo voy a tragar. Refiriéndose a sus intenciones con el mineral, tener al gobierno comiendo de su mano. Volviendo al presente, Lex organiza un evento benéfico para la biblioteca de Metrópolis, al cual Bruce Wayne asiste como la perfecta oportunidad para sacar información. Clark Kent también asiste como vimos se le fue solicitado, y nota el comportamiento sospechoso del multimillonario, que en un principio ni siquiera sabía quién era. Al bajar a la sala de servidores, Bruce coloca un dispositivo de hackeo, el cual tardará varios minutos, lo que lo obliga a regresar al evento principal. Al subir se encuentra con Kent, quien al ser una figura importante, le pregunta por su opinión acerca del murciélago de Gótica. Wayne trata de evadir la pregunta por obvias razones, pero este insiste, así que le devuelve la jugada, acusando que su periódico le da poca importancia al peligro que representa Superman. Después de una mirada incómoda, llega Lex Luthor a saludarlos a ambos, y le propone a Bruce colaborar en algún proyecto en el futuro, pero ambos son interrumpidos, Lex con la llegada de la senadora, y Bruce con el hackeo habiendo finalizado. Regresa a los servidores pero no encuentra el dispositivo. Afuera ve que una mujer lo observa y se va. Deduciendo que ella se lo robó, la persigue, pero logra escaparse en su auto. Clark empieza a investigar más sobre Batman y se entera gracias a un correo con fotos de su nuevo gusto por marcar criminales. Descubre que aquellos con la marca son transferidos a Metrópolis, donde finalmente son asesinados. Así que decide ir a la comisaría de Gótica a preguntar por un preso, pero nadie le quiere decir nada, solo un policía que le señala sutilmente a una mujer con su hijo. Kent se acerca y le pide hacerle unas preguntas. Ella contesta que en efecto ese preso era el padre de su hijo, y que fue asesinado en cuanto fue movido a Metrópolis, acusando al murciélago de poder decidir sobre la vida de los criminales. De vuelta al Daily Planet, Perry le reclama a Clark que prefiere investigar al vigilante antes que el fútbol como le ordenó. Sabemos que la cualidad más característica de Superman es querer hacer el bien sobre todo, y Snyder en esta obra la está poniendo a prueba. Como el Hombre de Acero, puede salvar muchas vidas, pero como Clark Kent, la cosa cambia bastante. Su poder no recae en lo físico, sino en su trabajo como reportero. Hemos visto el poder de los medios al conseguir que una figura tan importante como lo es Superman pase a ser objetivo de crítica y controversia, así que él sabe que hacer lo correcto es usar este poder para informar sobre las injusticias que se viven en el país. Lamentablemente hay personas completamente opuestas, como Perry, que simplemente tiran la de no me pagan lo suficiente, y al ser el jefe tiene el poder para controlar lo que se publica y lo que no, con su único interés siendo cuántos periódicos se venden. En paralelo, Bruce va a recuperar el dispositivo de hackeo y se entera que la mujer que se lo robó, a quien llamaremos Diana por fines prácticos, también tiene interés en Luthor, pues le arrebató una foto que le pertenece. De ahí que tomara prestada la información que Wayne hackeó, pero se la devuelve al no poder desencriptarla y se va. Recuerden este personaje para más adelante. De vuelta a la Baticueva, empieza a descargar los datos del dispositivo con ayuda de su poderosa computadora. De pronto, la pantalla se oscurece. Batman sale de un búnker y vemos un mundo desolado y caótico.
Este se adentra en un asentamiento lleno de soldados. Entra un camión donde al parecer tenían un cargamento de kriptonita, pero resulta ser una trampa. Varios soldados con el símbolo de Superman se rebelan y empiezan a disparar a los prisioneros. Batman, indignado, sale del camión y empieza a derribarlos uno por uno con ayuda de sus armas. Varios helicópteros e insectos gigantes llegan volando mientras Bruce es superado en número, hasta que finalmente es sometido y cae inconsciente. Al despertar está preso junto con varios de sus aliados. En eso llega Superman y los soldados se arrodillan ante él. Este se acerca a los prisioneros y los asesina con su rayo láser, excepto a Batman, a quien primero le quita la máscara y después le aplasta el pecho. De pronto Bruce aparece en su oficina y vemos a Flash salir de un portal, quien le dice: "Tenías razón sobre él, debes encontrarnos". Finalmente Bruce despierta y ve que los datos se terminaron de descargar, así que busca información sobre el portugués blanco y descubre que este no era una persona como él creía, sino un barco, un carguero. Va a compartir su descubrimiento con Alfred y de inmediato sospecha, sabe que no lleva una bomba y le pregunta qué carga realmente. Finalmente confiesa que lleva un cargamento de kriptonita, mismo que vimos Lex quería importar con la aprobación del gobierno, pero le anularon el permiso y va a traerla ilegalmente de igual manera, así que Bruce planea robarla para usarla él mismo. Sabemos que el mayordomo ya estaba inconforme con el odio de Wayne hacia el Hombre de Acero, y ahora que lo acusan de haber masacrado a toda una villa, solo ha despertado más su miedo de que algún día decida acabar con toda la humanidad tal y como lo vimos en su pesadilla, la cual no fue una visión como muchos creen, solo su miedo reflejado. Insiste que su paranoia se debe a su experiencia. Entre diálogos nos deja ver que en efecto ha visto mucha gente corromperse. ¿Cuántos hombres buenos quedan?, dice, por lo que nada le asegura que Superman no pueda corromperse también. Entonces, al ver esta oportunidad única de conseguir un arma capaz de acabar con él, no la va a dejar pasar. Al caer la noche vemos que la kriptonita ya llegó al puerto y ahora es transportada por tierra con varios autos custodiándolo, pero Batman aparece en su batimóvil y los empieza a seguir. Le empiezan a disparar pero va acabando con ellos uno a uno. En una vuelta, cuando estaba a punto de alcanzar el camión, aparece enfrente Superman y choca contra él. Mientras el cargamento se escapa, el kryptoniano abre el batimóvil a la fuerza. Le dice al murciélago que es hora de colgar la capa o de lo contrario vendrá por él y se va volando. Por suerte, Batman le había colocado un rastreador que de pura casualidad no se destruyó y ahora sabe la ubicación exacta donde se resguarda el mineral. Mientras todo esto pasa, Lois Lane ha estado investigando una bala que se encontró en la villa justo después de la masacre. Esta bala no es normal, al parecer no ha podido ser identificada, y llega la teoría de que el gobierno les está dando armas experimentales a los rebeldes. Así que visita al secretario de defensa, el general Swanwick, para entrevistarlo y compartirle su teoría. Pero este se niega y le acusa de querer inventar conspiraciones con tal de defender a Superman. Sin embargo, esa misma noche, este decide tomar prestada la bala para ver qué información le puede conseguir. Al día siguiente, Lois ve en las noticias que la senadora June invita a Superman para dialogar en el Capitolio de Metrópolis y contar su versión de la historia. Y a su lado vemos a Wallace Keefe, quien está ahí gracias a que Lex Luthor le dio la oportunidad de apoyar la causa contra el kryptoniano como testigo. ¿Por qué? Pronto lo sabremos. La senadora vuelve a su oficina y vemos que Kahina Siri, la testigo quien perdió a sus padres, vuelve a confesarle que le había mentido, y a la par Lane se encuentra con el general que tiene información que compartirle. Pues resulta que Lex Luthor sí está detrás de todo moviendo los hilos. Los soldados que vimos atacar a los civiles fueron enviados por él, entre ellos el ruso que vimos anteriormente, con armas fabricadas por él. Por eso, nadie podía identificar la bala. Los soldados dejaron marcas en el piso y quemaron los cuerpos de tal forma que pareciera que Superman los había quemado con su rayo láser. Y Lois básicamente fue la carnada en el plan para atraer e inculpar al héroe. Y para esparcir la mentira, usó testigos tanto reales como Wallace y falsos como Siri, que resulta que sus padres siguen vivos, pero le dio un guión que debía seguir bajo amenaza. Y digo debía porque justo después de contarle todo a Finch, el ruso se le acerca en el metro y la empuja hacia las vías. June se prepara para entrar al jurado, pero se encuentra con Luthor, quien según solo vino a contar que le negaron la oportunidad de defender a su país del Hombre de Acero. Pero antes necesita arreglar unos asuntos, y le dice a la senadora que la mentira más vieja de América es que el poder puede ser inocente. Esta es la frase con la que inicia el video, la cual Lex utiliza refiriéndose al poder absoluto de Superman. Michel Foucault fue un filósofo e historiador francés, quien en varias de sus obras nos dice que el poder no es una cosa, sino una relación que se ejerce sobre los demás. Luthor cree entonces que el poder nunca se ejerce siendo 100% puro y benevolente, sino que se ejerce dominando a otros. Superman representa esta idea. Pero, ¿qué lo lleva a creer esto? Eso lo veremos más adelante.